Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Buenas noches. En consonancia con lo que está escrito en la parashá de esta semana, Tazria, vemos que la Torá habla el caso de una mujer que concibió y dio a luz un varón. Entonces dice la Torá, Dios le dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, que si una mujer concibe y da a luz un varón, quedará ritualmente impura durante 7 días, como si hubiera menstruado, y se hubiera vuelto impura. Y repito, el tema de impureza es un tema no físico en el estricto sentido, sino espiritual primero y físico después. Bueno, una mujer en estado que se llama de menstruación, cuando tiene su ciclo menstrual, entra en un proceso que para efectos de entender qué es la situación, llamamos que es impureza, comillas. No es que está de alguna manera en estado de impureza, que no puede rezar, que no puede acercarse a lo que es santo, en fin, todo ese tipo de cosas. No es tal cosa. En la época del templo, sí, no debería ir al templo, no debería estar en conexión con el Mishkan. Entonces, de todas maneras, dice, al 8º día será circuncidada la carne de su prepucio. ¿De quién? Del niño que nació, que fue concebido, que nació al 8º día, debe cumplirse con la mitzvah de Milá. Hay algo extraño, sugieren algunos de nuestros sabios, con esta imagen. Lo que parece estar mal es que la Torá combina asuntos que parece que deberían de estar en otro sitio o separados. Primero, la Torá comienza con la ley de impureza espiritual que resulta de dar a luz a un hijo, comparándola incluso con las leyes de menstruación general. Esto encaja perfectamente con las leyes de impureza que seguirán cuando la Torá cambie de rumbo y comience una larga sección sobre Metzorá, la siguiente parashá de la próxima semana. La persona que está físicamente afectada por una especie de lepra espiritual como resultado de una conducta que no es la mejor de esa persona, es decir, hablar lashon hará. Sin embargo, casi por cierto, la Torá inserta la importantísima, seminal y altamente representativa mitzvah del Brit Milá antes de continuar con la ley de impureza para una mujer que da a luz, en este caso, a una niña. No es que no haya muchos otros mejores lugares para discutir la ley de Brit Milá que en este sitio escogido por la Torá. Por lo tanto, debemos suponer que esta inserción, un tanto radical aquí, obviamente alude a un significado más profundo, de hecho cabalístico, dentro de esta parashá, del que de otro modo podríamos haber pasado quizá por alto. La pregunta es, ¿cuál es ese significado más profundo? O mejor aún, la pregunta es, ¿qué dice el Ari Kadosh sobre esto? Bueno, Ari Kadosh, el más excelso de los cabalistas, que vivió hace unos 500 años, en su libro Sefer Alikutim, el Ari Kadosh explica qué significa el Brit Milá. Dice entre otras cosas, que Brit Milá tiene relación con reducir el poder de la impureza espiritual sobre nosotros, sobre todo en el ámbito de lo sexual, y reduce las posibilidades que nos involucremos con las fuerzas oscuras de la creación. El prepucio, llamado en hebreo orla, representa el revestimiento espiritual que actúa como una barrera entre nosotros y la santidad. Y su eliminación a través de la mitzvah de Brit Milá abre la puerta de la oportunidad para volvernos más proclives a lo espiritual. En otra parte, en la obra cabalística clásica llamada Etz Chaim, el Ari Kadosh revela incluso secretos profundos
del Brit Milá. Por ejemplo, la palabra Milá, Mem, Yud, Lamet, He, se puede reorganizar de una manera cabalística para deletrearla Mem, Lamet, Yud, Hei, que alude a la incisión espiritual hecha en la Sefirot en el nivel al que se refieren las letras Yud, Hei, allanando el camino para una revelación de luz de alto nivel. Es decir, Mal, Yud, Hei está hablando de hacer una incisión en cierta sefirá. Algunos dicen que es la sefirá de Jochma, pero ya vamos a ver si es así. Allanando el camino para una revelación de luz de alto nivel. Además del corte, la incisión, hay otra operación que hace el Moel, que es la priyá. Les explico. En el órgano del pacto, al final, en el glande, hay dos pieles. En realidad, una es piel, epidermis, y la otra es una mucosa. Si uno corta solamente la piel, ocurre que va a quedar todavía cerrado por la mucosa que reviste el glande. Entonces, ahí hay que hacer una cosa que se llama priyá, es decir, dos formas de hacerlo. Según la forma ashkenazí, es doblar esa mucosa hacia atrás para que la piel de la epidermis que fue cortada, ¿sí?, se una con esa mucosa y formen una sola piel. O, según la forma sefaradí, se rasga hacia atrás, detrás del prepucio, y entonces la piel vuelve y se une la epidermis con esa parte de la mucosa. Cuando se hace priyá, el ritual de, como dijimos, quitar esa mucosa del prepucio durante el Brit Milá, hace que se liberen luces y le permite descender a ahuyentar espiritualmente la impureza espiritual y las fuerzas negativas de la creación del bebé recién nacido, y de ahí en adelante hasta los 120 años. De hecho, explica el Ari Kadosh, hay 70 de esas luces que están esperando a ser liberadas a través del Brit Milá que se practica en el bebé. Aludido por la letra Mem, Lamed de la palabra Milá, que tiene valor numérico de 70. 70, por supuesto, es el número de la sabiduría y la redención, como está escrito en un libro que se llama Redención a Redención. Primera parte, hablando de Purim. Priyá, al igual que Milá, también se puede ordenar para que deletree Pei, Resh, Ayin, Yud, Hei, para referirse al desprendimiento de la barrera, que es el desprendimiento de la letra Yud y de la letra Hei, que están conectadas con la sefirá que les mencioné anteriormente. Y aquí entonces la palabra Priyá está conectada con Paró, es decir, el faraón de Egipto, que fue el representante de todas esas fuerzas que impedían que el pueblo de Israel saliera a la libertad, tanto espiritual como la libertad física. Como hemos comentado en otras ocasiones, la palabra hebrea para Egipto se compone de dos palabras: Metzer, Mem, Tzadi, Resh, y Yud, Mem. Es decir, aquí hablamos de Yam, Metzer, Yam, siendo este último un conjunto de letras que suman 50 para aludir a que Mitzrayim de alguna manera constriñó las 50 puertas del entendimiento, el mismo nivel de luz que revela el Brit Milá. Metzer, por otro lado, significa constricción, porque la filosofía de Egipto, ¿sí?, confinó las 50 puertas del entendimiento a algo que se volvió poco accesible. Paró ejemplificó esta perspectiva espiritualmente restrictiva, y la Priyá vino para liberar al pueblo judío de esa esclavitud y de esa perspectiva restrictiva. De ahí la alusión al Brit Milá. Aquí en la parashá de esta semana, cuando se habla de la base de poder de Faraón, hablamos que su base era la impureza espiritual, las fuerzas oscuras de la creación. Este es el segundo tema, y si hay preguntas, con mucho gusto contestaremos.
Una Dime, pregunta, Raf. Buenas. sí, ¿qué tal? Cuando nace una niña, no sé qué pasa. Ahí cuando nace una niña no le entendí. Ujú. Voy a explicar. Ocurre que cuando nace un niño, hay una semana de impureza y la siguiente semana cualquier sangre que salga del vientre materno se va a considerar pura y después de eso ya puede entrar a la mikve. En el caso de una niña, en vez de niño nació niña, es el doble, por una razón muy poderosa. Tanto la madre como la niña tienen la posibilidad de la menstruación en un momento terminado. Y algunas niñas, cuando nacen, también sale algo de sangre de sus genitales. Fue el caso de mi hija, por ejemplo, para dar un ejemplo que yo conozco, que también en ese momento de nacer había un flujo de sangre de sus genitales. Y eso hace que sea el doble, uno por la madre y otro por la hija. Al final, tienen que ser 2 semanas de impureza. La siguiente semana es de pureza y puede ya después de eso ir a la mikvah. En realidad, 40 días para el niño, 80 días para la madre en relación al Betamigdash. Como no tenemos Betamigdash, pues no es relevante eso tal y cual lo podemos ver, ¿no es cierto? Sencillamente no, las leyes de la impureza o de la pureza no son tan impactantes en nuestros días y por lo tanto no habría ninguna necesidad, digamos, de hacer más restrictiva la cuestión de pureza e impureza. Sí es importante entender que hay animales puros e impuros. Los animales impuros, comillas, son aquellos que están prohibidos de ser consumidos como alimentos. Y aquí es importante aclarar algo y voy a aprovechar ya que me hicieron esa pregunta. Hay animales que nosotros no podemos comer porque nos impactan negativamente a nosotros. Es decir, nos hacen de alguna manera una involución espiritual. Pero hay otro tipo de animales que somos nosotros los que le causamos daños a ellos al ser consumidos. Por ejemplo, los cetáceos, los delfines y los, digamos, ballenas, todas sus especies, son importantísimas para el ecosistema marítimo. Si nosotros comiéramos de esos animalitos, de esos mamíferos marinos, estaríamos causándole realmente un daño a la naturaleza en general, pero en principio y en primer lugar a esos animalitos que deben ser salvados y deben ser rescatados. Por esa razón, en alguna época, desde hace un tiempo, hace muchos años, cuando hacían la pesca del atún, el atún, los cardúmenes de atún están normalmente acompañados por delfines. Y entonces cuando pescaban al atún con las redes, también se iban delfines. ¿Y qué hacían? Los mezclaban y habían delfines dentro de las latas de atún. Las comunidades judías en Estados Unidos, sobre todo los rabinos, pusieron mucho énfasis en ese tema y pusieron finalmente, creo que por ciertas normas de los Estados Unidos, que debería de hacerse un tipo de pesca que en la actualidad se hace en todos los países, incluso digamos en Colombia. Hay un helicóptero que está arriba viendo dónde están los cardúmenes. Hay diferentes tipos de redes para pescar al atún, pero deja libre al delfín. Y ahí aparecen en las latas desde ese entonces en los Estados Unidos, dice Dolphin Safe, libre de delfines, ¿entiendes? Entonces, eso ya es una práctica a nivel mundial. Eso, por supuesto, es parte de digamos, la sabiduría de la Torá que quiere impactar la naturaleza de una manera bastante especial para que la ecología en los ecosistemas no sean de alguna manera violentados a través de el consumo de esos animales. Algunos que nos producen daño a nosotros, por ejemplo, el camello, el cerdo, la liebre, etcétera, y otros que nosotros causamos el problema a ellos, como dije, los cetáceos, delfines, ballenas, etcétera. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino
Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido.